Lucas capítulo 7, verso 18 al verso 23. Dice la palabra del Señor: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que habría de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que habría de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Yo quiero invitarle a que meditemos y reflexionemos en la palabra del Señor, y que miremos el ejemplo de Juan el Bautista como enseñanza en esta noche. Miramos que la palabra del Señor dice en este pasaje que en cierto momento, cuando Juan el Bautista estaba preso, Juan el Bautista había comenzado su ministerio antes que el Señor Jesús. Primeramente había comenzado anunciando el reino de los cielos. Predicaba y decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero a como avanzaba su tiempo, su ministerio, dice que multitudes salían a él. El ministerio de Juan era fuerte, era grande, era precioso, era maravilloso. Pero llegó un momento cuando dice la palabra que Juan dio testimonio del Señor Jesús, y dice que lo bautizó. Y cuando lo bautizó, dice que Juan tuvo revelación. Se abrieron los cielos y miró al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él, venía sobre de él. Dice la palabra del Señor que escuchó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Desde ahí Juan el Bautista comenzó a identificar más directamente y más abiertamente al Señor Jesús como el Mesías, como el Salvador, como el enviado, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apuntaba a él y les decía: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente les decía: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también les decía: ¿saben qué? Yo vengo bautizándolos con agua. Yo vengo llevándolos a las aguas bautismales, al río, bautizándolos con agua. Pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Viene uno al cual ni siquiera soy digno de desatar el calzado de sus sandalias, las correas de sus sandalias. No puedo, no me siento digno de hacer eso. Y dice que decía: este es más poderoso que yo, porque es desde antes que yo fuera. Y este vendrá bautizando con Espíritu Santo y con fuego. Este no vendrá con agua. Este es más poderoso, este es más grande, este es poderoso, este bautiza con fuego, satura con fuego, llena con fuego, bendice con fuego de lo alto. Juan venía presentando al Mesías. Juan venía presentando a Jesús. Dice: yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre de él en forma como de paloma, este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y yo no le conocía, dice Juan, pero he dado testimonio de él, de que este es el Hijo de Dios, de que este es el Mesías, de que este es el enviado, de que este es el Cristo. Síganlo a él, agrádenle a él, búsquenlo a él, mírenlo a él, porque él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el admirable, el consejero. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es la promesa de Dios. Él es el regalo de Dios. Él es el don de Dios. Él es. Juan el Bautista dio testimonio del Señor Jesús, y su testimonio era verdadero, no era falso, no era mediocre, era un testimonio firme, era un testimonio real. No solamente que él creyó, sino que dio testimonio a la gente. Le dio testimonio porque el mismo Señor Jesús, cuando venían a tentarlo los saduceos y los fariseos,
les preguntaba: bueno, ¿quieren que les conteste las preguntas que ustedes tienen para mí? Contéstenme ustedes esta: ¿el bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? Y dice que no le podían contestar, porque si decían eran de los hombres, los apedrearían, porque sabían que Juan era profeta de Dios. Pero si decían era del cielo, era de Dios, entonces él les iba a decir: ¿por qué no creen en mí si él dio testimonio de mí? Y dice que no sabían responderle, y les dijo el Señor: pues así tampoco yo les contesto lo que ustedes quieren saber. En otras palabras, el Señor sabía bien que Juan había dado testimonio de él, que Juan lo había señalado a él, lo había apuntado a él, había dicho: este es el Cordero de Dios, este es el enviado, este es el Mesías. Pero aquí surge una pregunta. Dice la palabra que Juan estaba en prisión, estaba encarcelado, su ministerio estaba para terminar, ya no le quedaba mucho tiempo en esta tierra de su ministerio. Y dice la palabra que llegó un momento cuando los discípulos de Juan regresaron con Juan y le contaron las maravillas que hacía Jesús, cómo resucitaba a los muertos, cómo hacía milagros, cómo hacía maravillas. Y en ese momento, cuando le comentaron todo aquello, dice que Juan les dijo a ellos: ¿saben qué? Vayan y hablen con Jesús. Vayan, envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a él. ¿Y a qué vamos si venimos de allá? Vayan y pregúntenle una pregunta. Vayan y pregúntenle sobre de algo. ¿Qué quieres que le preguntemos, Juan? Vayan y pregúntenle si él es el que habría de venir o esperamos a otro. La pregunta que yo me hago cuando me topo con escrituras como esta, y la pregunta que muchos se hacen, es: ¿qué sucedió con Juan el Bautista? Juan el Bautista era un profeta grande de Dios, era un profeta, un siervo de Dios, un hombre que hizo la voluntad de Dios, que agradó a Dios, un hombre que se mantuvo siempre en la línea que Dios quería. Y ese hombre llega un momento cuando manda a sus discípulos a preguntar y a decirle al Señor: ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? ¿Por qué preguntaba esto Juan? ¿Qué es lo que pasaba con Juan? ¿Acaso Juan estaba dudando? ¿Acaso Juan, después de haber mirado que los cielos se abrieron, después de haber tenido una revelación gloriosa de Dios, después de haber dado testimonio de Jesús y haber dicho este es el Cordero de Dios, dice la palabra que todavía manda a sus discípulos a preguntar: ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? La pregunta que surge aquí es: ¿qué pasó con Juan? ¿Acaso Juan el Bautista estaba teniendo dudas? ¿Qué pasaba en el corazón de Juan? ¿Qué le sucedía? ¿Qué había? ¿Creía en el Señor o no creía en el Señor? ¿Tenía duda de quién era el Señor o realmente sabía quién era el Señor? ¿Qué había en ese corazón? ¿Qué había en su mente? ¿Qué había en su pensamiento? ¿Estaba convencido de que Jesús era el Mesías o no estaba convencido y estaba dudando? ¿Qué es lo que pasaba en su corazón? Lo primero que quiero decirle, mi hermano, es que Juan el Bautista vino a hacer o a cumplir con el ministerio de Elías. La Biblia dice que sobre Juan el Bautista se derramó, descendió, se manifestó el espíritu que habitaba en Elías. El espíritu de Elías vendría sobre Juan el Bautista. Cuando le hablo del espíritu de Elías, le estoy hablando del llamado de Elías, de la autoridad del ministerio. Le estoy hablando del respaldo de Elías, de aquella gloria, aquella gracia, aquella autoridad, aquel mensaje que conmovía los corazones, que estremecía los corazones. Ese es el mismo mensaje que había en Juan el Bautista. Juan el Bautista y Elías se parecían en su llamado, realmente tenían el mismo llamado. La Biblia dice que los discípulos del Señor le preguntaron al Señor: ¿por qué los escribas y fariseos dicen que primero tiene que venir Elías y después vendrá el Cristo? Y dice el Señor: a la verdad, Elías ya vino y no lo conocieron, hicieron con él
todo lo que quisieron. Y Elías, ese Elías del que hablaba el Señor cuando dice que ya vino, dice era Juan el Bautista. Juan el Bautista es aquel Elías que habría de venir. En otras palabras, ya vino Elías. Cuando vino, vino a través de Juan el Bautista. No vino en carne y sangre, pero vino en esa manifestación de ministerio. Vino en ese cumplimiento de la palabra del Señor. No era Elías literalmente en carne, pero era el llamado de Elías. Era el ministerio de Elías. Era la autoridad de Elías. Era lo mismo que reposó sobre Elías. El mismo espíritu que había reposado sobre Elías era el espíritu que estaba reposando sobre Juan el Bautista. Pero bueno, ¿qué sucedió entonces con Juan el Bautista? ¿Acaso el hombre que miró los cielos abrirse tuvo también un momento de duda? ¿Acaso el hombre que miró el espíritu de reposar sobre Cristo Jesús en forma como de paloma, acaso podría ser que tuvo un poco de duda? Hermano, yo creo que en el camino del Señor todos estamos propensos, todos estamos expuestos a tener momentos de luchas, a tener momentos de debilidad. El mismo Elías, dice la palabra, que hizo caer fuego del cielo, mató a más de 450 profetas, hizo milagros, los degolló y sucedió todo aquello. Y después de que sucede aquello, una mujer, Jezabel, lo amenaza y le dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, si no te mato para el día de mañana. Y dice que este hombre Elías, dice que se fue huyendo, se fue corriendo, porque tenía temor de Jezabel. Óigame, un hombre, oiga bien esto, un hombre que no tenía temor delante de reyes, un hombre que no tenía temor delante de ejércitos, porque en una ocasión dice la palabra que el rey mandó a un escuadrón de 50 y dice que cuando llegaron le dijeron: varón de Dios, el rey quiere verte. Y él respondió: si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma. Y cayó fuego del cielo y los consumió. Después mandó a otro grupo de 50 y lo mismo hizo con ellos. Quiere decir que este hombre Elías, este hombre Juan el Bautista, no se intimidaba. Este hombre no era un hombre que tenía temor delante de un ejército, porque solo hablaba la palabra y caía fuego del cielo y los consumía. Era un hombre con autoridad. Los reyes temblaban delante de él, los ejércitos se estremecían delante de él. Pero llega un momento cuando una mujer lo amenaza y le dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, si no te tengo como tú mataste a mis profetas para el día de mañana. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el hombre que no tuvo temor de ejércitos tuvo temor de una mujer. Pero no era una mujer, era la influencia, era el espíritu satánico que moraba en aquella mujer, que fue lo que llegó a querer estorbarlo, perturbarlo. El hombre de tanta fe que hizo caer fuego del cielo, en un momento está cayendo fuego del cielo, está matando a 450 profetas, se enfrenta al rey y a todo el pueblo con su ejército y no tiene temor, pero al mismo tiempo se da la vuelta y se enfrenta con una mujer llamada Jezabel y está temblando de miedo. Se va por el camino del desierto y comienza a decir: Señor, mejor quítame la vida, porque yo no soy mejor que ninguno de mis padres. Quería morirse. El hombre de fe, el hombre de autoridad, el hombre que tenía una confianza grande en Dios, de un momento a otro estaba queriendo morirse. Yo quiero hablarle en esta noche de lo que es la duda y la fe, el convertir y el transformar la duda en fe. Llega un momento en la vida del cristiano cuando llega un momento preciso de duda, llega un momento de incredulidad, llega un momento de desconfianza. A usted que está en su asiento le va a llegar ese momento. Hay momentos cuando se pregunta el hombre: bueno, ¿será que Dios me irá a ayudar o no me va a ayudar? Estoy tan oprimido, estoy tan estorbado por tanto problema, estoy tan cautivo por tanta situación difícil, económica, de salud, tanta situación. ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me oye? ¿Será que Dios me va a ayudar? ¿Será que Dios me va a sacar de esta? Yo te quiero decir una cosa, mi hermano. La palabra dice que Dios no da carga
cargas más pesadas de lo que podemos sobrellevar, y que juntamente con la prueba Dios nos va a dar la salida. Dios nos va a dar la salida. Es promesa de Dios. Es la promesa de Dios. Si estás pasando una prueba, si llevas una lucha, si llevas una carga, no te preocupes, hermano, pero como usted no la lleva, está repesada esta carga. Y en veces me llega la duda, y en veces me llega la lucha. A Elías le llegó la duda. A Juan el Bautista posiblemente le llegó la duda. Posiblemente llegó el momento de debilidad, de temor. Llegó el momento de preguntarse qué pasa. ¿Por qué si Dios está conmigo, en veces las cosas parece que salen mal? ¿Por qué si Dios está conmigo, parece que las cosas no cambian? ¿Por qué si Dios está conmigo, parece que no mejoran las situaciones? Yo quiero decirte, mi hermano, lo importante no es que mejore o que no mejore. Lo importante es que tú tengas la fe, la certeza y la seguridad que no estás solo en el terreno donde estás. No estás solo en el lugar donde estás. Podrás estar en prueba, podrás estar en lucha, pero mientras no estés solo, no te preocupes lo que ha de pasar. Vas a salir en victoria porque no estás solo en esa prueba. Aleluya. ¿Eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Quiero decirle, entre la fe y la duda hay una línea muy finita. Entre la fe y la duda hay una línea muy delgadita que separa la una cosa de la otra. Es tan fácil estando en la duda pasar a la fe, como estando en la fe pasar a la duda. Hay una línea muy fina, muy delgada, que está separando lo que es la duda de la fe. Y tenemos que darnos cuenta que cuando estamos en esos momentos de duda, esos momentos de lucha, esos momentos cuando nos confundimos, esos momentos cuando no sabemos qué va a pasar, que podamos cambiar nuestra duda en fe. Que podamos cambiar nuestra duda en fe. ¿Cómo se hace eso? Venga conmigo a la palabra del Señor. Quiero llevarle algunos pasajes. Marcos capítulo 9. Vamos a leer el verso 21 al verso 24. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Aquí veo yo la línea fina, la línea sencilla que divide la fe de la incredulidad, la duda de la fe. Había un padre de familia que tenía un problema con su hijo. Estaba atormentado por un demonio. Y dice la palabra que los discípulos no pudieron hacer nada. Pero cuando se lo traen al Señor, el Señor le pregunta al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y dice: desde niño. Y le echan el fuego y en el agua y quiere matarlo. Y le pregunta el Señor, dice el padre: si puedes hacer algo, hazlo, ayúdanos por favor. Pero llega el momento que Jesús le pregunta en el verso 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Esta respuesta que el padre da a mí me llama la atención porque parece contradictoria. El Señor le dice: bueno, tú puedes creer. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible, no hay límites. Quiere decir que los límites no los pone Dios. Los límites los pone el hombre, los ponemos nosotros. No necesitamos fe, una fe grande para mover montañas.
La Biblia dice que si tuviéramos la fe tan grande como un grano de mostaza, moveríamos montañas. Le diríamos al árbol, arráncate y plántate en el mar, y lo haría. Le diríamos a la montaña, muévete, y se movería. Si tuviéramos fe tan grande como un grano de mostaza, pequeña la fe, pero esa fe pequeña que esté en un Dios grande, en un Dios poderoso, en un Dios que no tiene imposibles, que no conoce barreras, en un Dios poderoso que si crees en Él, puedes mirar la gloria de Dios, puedes mirar el poder de Dios, puedes mirar las maravillas de Dios, puedes mirar la grandeza de Dios. Dijo el Señor, al que cree todo le es posible. Si puedes creer, si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Y qué es lo que dijo el Padre? Creo. Pero enseguida dice, ayuda a mi incredulidad. Para mí lo miro, lo escucho como una contradicción, porque primero me dice creo y enseguida me dice ayuda a mi incredulidad. Bueno, por fin no eres incrédulo o crees. Es que hay una línea muy delgada, muy finita, que divide la fe de la incredulidad. Y muchas veces en el corazón del hombre, el hombre siente un momento como que cree, pero llega un momento de debilidad donde parece que llega la duda, llega esa duda de tormento a decir, ¿y qué si no sucede? ¿Y qué si no pasa nada? ¿Y qué si te mueres? ¿Y qué si te pasa esto? ¿Y qué si te pasa lo otro? Pero cuando el Señor le pregunta, ¿crees en verdad? ¿Crees que puedo hacer algo? El Padre dice, creo. Ahí está la fe de este hombre, ahí está su seguridad, ahí está su certeza. Pero al mismo tiempo responde y dice, pero ayuda a mi incredulidad. Está teniendo duda, pero al mismo tiempo cree. Está teniendo duda porque dice, ayuda a mi incredulidad. No es que en ese momento esté teniendo duda. Lo que pasa es que este hombre estaba reconociendo su necesidad, estaba reconociendo su debilidad. Le estaba diciendo, Señor, yo creo con la fe que tengo, pero mi fe es pequeña. Mi fe en momentos me falla. Mi fe en momentos como que mengua, como que no la siento. Mi fe en momentos como que me abandona y ya no la siento y ya no la palpo. Hay veces que la fe se palpa, la puede palpar uno como esta planta, como esta flor, la siente uno, la seguridad, la certeza. Pero hay veces que parece que la fe lo abandona uno, lo deja uno, y parece que está lejos de uno la fe. Y ahí es donde uno siente el temor, la desconfianza, la necesidad de que el Señor lo ayude a uno, le reconfirme a uno lo que este hombre está diciendo cuando dice creo. Lo que está diciendo, sé que tú eres el Mesías, sé que eres enviado de Dios, sé que eres el mismo Dios manifestado en carne, sé quién eres, pero en momentos me llega la debilidad. Ayúdame con mi incredulidad. En otras palabras, cuando llegue ese momento de duda, ayúdame a cambiarlo en fe. ¿Cómo se cambia el momento de duda en fe? Tú puedes cambiar tu duda en fe cuando tú ya no tienes fe para confiar, para creer, para servir, para agradar a Dios. Necesitas ya no de lo que tú tienes, sino de lo que Él tiene. Necesitas que Él venga y te ayude y te sustente y te fortalezca. Que Él venga y te confirme en tu espíritu que Él está contigo. Que Él venga y se manifieste en tu caminar. Hay un momento cuando uno como que la fe lo abandona, le repito. Está en esa línea y no sabe si cree o si no cree. No sabe en qué terreno está parado. Está como Pedro. Pedro, cuando el Señor iba caminando por el agua, todos decían, es un fantasma, es un fantasma. Pero llegó el momento cuando dice Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dice la palabra que el Señor dijo, pues Pedro, ven. Y Pedro comenzó a caminar, salió de la barca, comenzó a caminar rumbo a donde estaba el Señor.
Pero cuando iba caminando, llegó el momento de duda, llegó el momento de dificultad, llegó el momento cuando parecía que se hundía, las olas, los vientos del problema, la necesidad, parecía que la fe se iba y no había con qué sostenerse. En ese momento se comenzó a hundir y en ese momento gritó: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Era un momento de incredulidad, por eso se estaba hundiendo. Todos tenemos ese momento, el momento de incredulidad. Elías tuvo el momento de incredulidad cuando dijo: quítame la vida, Señor, mejor mátame, yo no soy mejor que ninguno de mis padres. Pero en ese momento, cuando parece que no puedes creer, cuando en ese momento, cuando parece que te hundes, lo único que tienes que hacer es clamar al Señor. Y el Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Clama a mí que yo estaré para ayudarte. Clama a mí que yo estaré para sustentarte. En otras palabras, mis dudas tengo que convertirlas en fe. Cuando yo comienzo a perder de vista al Señor por mis dudas, cuando yo comienzo a perder la seguridad de lo que yo tengo en Cristo, cuando yo comienzo a preguntarme: ¿será que el Señor va a hacer la obra en mi vida? ¿Será que va a restaurar mi hogar? ¿Será que va a alcanzar a mi familia? ¿Será que va a sanar mi cuerpo? Yo tengo que decirle: Señor, mira, en estos momentos cuando me siento con incredulidad, ayuda a mi incredulidad. Yo no puedo con esa incredulidad, pero en momentos me paso para acá y me siento como un incrédulo. Pero desde aquí te clamo, Señor. No solamente te clamo como creyente, te clamo en debilidad también. Cuando no tengo fuerzas yo para creer por mí mismo, ayuda a mi incredulidad, ayúdame en mi debilidad, ayúdame cuando no me puedo sostener solo. Ayúdame cuando me hundo en esa tormenta. Ayúdame, Señor, cuando siento que voy fracasando, cuando siento que no puedo vencer. Ayúdame, Señor. Cuando uno tiene la fe para caminar, uno camina por fe y camina y vence por fe. Pero hay momentos que uno siente que no tiene la fe para brincar la prueba, para brincar el muro. Pero dice la palabra: con mi Dios yo saltaré los muros. El Señor me ayudará a brincar la prueba, a brincar el problema, a brincar la dificultad. Mi fe no es suficiente, pero la gracia del Señor, la fuerza del Señor sí es suficiente. Pero tengo que reconocer mi necesidad. Tengo que reconocer mi necesidad. Tengo que pedirle al Señor: Señor, ayúdame, creo, pero ayuda mi incredulidad. Hermano, entonces no está mal que uno sepa que le llega la incredulidad. A todos nos llega en un momento o en otro. Pero es necesario que la rindamos delante del Señor. Es necesario que no vayamos a querer esconderla, a aparentar como que somos los grandes hombres de fe, las grandes mujeres de fe. Y en el momento de la prueba no podemos pasarla porque no hay fe genuina. Parte de lo que hay en veces es incredulidad. En veces hay incredulidad. En parte creemos, pero en parte hay algo que nos limita. Y ahí, cuando eso nos limita, tenemos que aprender a orar como este hombre: Señor, creo, tú eres mi Mesías, tú eres mi Salvador, eres mi roca fuerte, eres mi torre fuerte. Pero cuando venga la debilidad, ayúdame en la debilidad. Cuando venga la incredulidad, ayúdame, Señor. No me dejes caer, no me dejes perecer. Extiende tu mano y sácame, Señor. Porque a pesar de que el hombre como Elías puede ser un hombre de fe, a pesar de que el hombre como Juan el Bautista puede ser un hombre de fe, aún a ellos les llegó ese momento de lucha, ese momento de prueba, ese momento de dificultad, ese momento cuando se estremeció el piso en el que estaban, ese momento cuando vino un reto grande a su vida. Y ese momento va a llegar a nosotros. Pero yo quiero que miremos más a fondo esto. Volvamos a Lucas, capítulo 7, donde estábamos. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Qué estaba pasando con Juan el Bautista?
Por un lado le llegó ese momento que a todos nos puede llegar. Por un lado le llegó ese momento de prueba y de lucha. Por un lado le llegó ese momento de necesidad. Ese momento, podríamos decir, como dijo el hombre, de incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Señor, ayúdame. Estoy en un momento difícil. Estoy como Elías cuando estaba en aquel desierto. Estoy en ese momento de prueba. Estoy en ese momento de dificultad. Pero yo creo algo muy hermoso, mis hermanos, que cuando uno es sincero con Dios, cuando uno aprende a abrirle su corazón a Dios, como se lo abrió aquel hombre, como se lo abrió Juan el Bautista, diciéndole: Señor, ayuda a mi incredulidad. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Yo creo que el Señor a nadie deja perecer. Yo creo lo que dice la palabra, y dice el Señor que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Parecen cosas malas, pero al final son cosas buenas. Al final son cosas de bendición. Al final son cosas hermosas, son cosas preciosas, son cosas que bendicen, que glorifican el nombre del Señor. Oiga, en todo momento el Señor se glorifica. El Dios al que le servimos es un Dios tan precioso que aún de nuestra debilidad Él se lleva la gloria. Aún cuando estamos como Pablo diciendo: Señor, quítame este aguijón, quítame este aguijón. ¿Será que no me oyes? ¿Será que no me quieres? ¿Será que no me escuchas? ¿Por qué no me quitas el aguijón? Hasta la tercera vez le respondió el Señor y le dijo: Pablo, Pablo, claro que te oigo, pero ¿por qué no me lo quitas? No te lo voy a quitar, Pablito. ¿Pero por qué? Bástate en mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Cuando eres débil serás fuerte, y yo voy a llevarme la gloria en tus debilidades, en tus dudas, en tus luchas. Pero preséntamelas. Bástate mi gracia. No te hundas en tu incredulidad. No te hundas en tu incredulidad. Dame tu incredulidad. Dame tus dudas. Dame tus luchas. Dame tus incógnitas. Dame tu frustración. Dame eso a lo que no le encuentra respuesta. Dice el Señor: dámelo a mí. Juan el Bautista, enseguida el Señor habla de él y lo reconoce como el más grande de todos los profetas. Dice: ¿saben qué? ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿A un hombre vestido de púrpura? Dice: no, os digo que no. ¿A un profeta? Y más dice que a un profeta. De cierto os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¡Qué tremendo! De cierto les digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Era el más grande, estaba siendo exaltado por el Señor. Pero entonces, ¿por qué Dios permitió? ¿Por qué Juan envió a los discípulos? ¿Por qué pasó por esa etapa, por esa crisis, por esa necesidad? Porque Dios quería glorificarse aún a través de esa lucha. ¿Qué es lo que quería hacer Dios? ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor en la vida de Juan? Cuando Juan pregunta, dice que mandó a 2 de sus discípulos. Vea una vez más, verso 19 dice. Verso 19 dice: y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. ¡Qué maravilloso! Juan tenía discípulos todavía. Juan tenía dos discípulos todavía. Estos 2 discípulos estuvieron al lado de Juan en los momentos más difíciles. Era su maestro, era su Señor, era su guía, era su líder. Estaban encariñados con él, lo amaban, lo apreciaban y estaban en esos momentos de dificultad con él. Pero ¿sabe qué? A pesar de ese tiempo tan difícil que estaba pasando Juan
Juan les dice: ¿saben qué? Vayan a con el Señor, vayan a con Jesús. ¿Y qué vamos a hacer? Pregúntenle si Él es el que habría de venir o esperaremos a otro. Pregúntenle si Él es el enviado o esperamos a alguien más. Pregúntenle si debemos de esperar a otro. No solamente, mis hermanos, estaba haciéndolo Juan por él. Juan estaba pensando en sus discípulos. Juan estaba pensando en sus discípulos también. ¿En qué pensaba? ¿Por qué pensaba en sus discípulos? Pensaba en sus discípulos precisamente porque los discípulos de Juan, por lo que muestra el texto, como que no querían abandonarlo, no querían dejarlo. Estaban apegados a él. Era su maestro, era su guía, era su líder. Pero Juan entendía una cosa: que su llamado, su ministerio, su propósito en esta tierra era uno: era apuntar a Cristo Jesús. Era decir: he allí el Cordero de Dios. Síganlo a Él, búsquenlo a Él, adórenlo a Él, agrádenle a Él. Si les sirven a Él, voy a cumplir mi propósito. Si les sirven a Él, voy a cumplir con mi mandato. Si les sirven a Él, voy a cumplir con mi misión. Quiero que entendamos esto, mis hermanos. Juan el Bautista no solamente pensaba en él. Los discípulos que él tenía estaban apegados a él y lo seguían a él y lo respetaban a él, y era su maestro. Incluso en un momento le reclamaron y le dijeron: mira, aquel de quien diste testimonio hace y bautiza más que tú. Está ganándote la clientela, te está quitando la gente. Tú comenzaste primero y te está quitando la gente. Y les dijo el Señor, les dijo Juan: ¿saben qué? Nadie puede recibir nada si no les dado del cielo. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Él tiene que seguir creciendo y yo tengo que seguir menguando. Él tiene que ser exaltado y yo tengo que esconderme detrás de Él. No soy yo el grande, es Él el grande. Es Cristo el grande, es Cristo el fuerte, es Cristo el poderoso, es Cristo el especial. Aleluya. Entendamos esto, mis hermanos. Entendamos esto. Juan el Bautista, si él se queda con 2 discípulos o con 5 discípulos, no cumple su misión como tenía que cumplirla. ¿Por qué? Porque la grandeza de Juan, lo que hizo a Juan un gran profeta, el más grande de todos los profetas, no fue, hermanos, que él hizo milagros, porque yo no he mirado un milagro registrado en la palabra que Juan hiciera. No hizo caer fuego del cielo como Elías. No sacó agua de una roca como Moisés. No hizo nada prácticamente. Pero ¿sabe qué hizo de especial Juan? Juan supo presentar a su Mesías. Juan supo emparejar el camino para el Señor y decir: ahí viene uno que es grande. Yo solo le vengo preparando el camino. Yo no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias. Él es grande, Él es poderoso, Él es fuerte, Él es maravilloso, Él tiene poder. A Él lo deben de seguir, a Él lo deben de buscar, a Él lo deben de agradar. Juan pensaba en sus discípulos. Los discípulos tenían que descubrir quién era Jesús. Y cuando fueron los discípulos a Jesús, el Señor no les dijo: yo soy, sí, díganle que yo soy. No. El Señor entendió el mensaje de Juan y solamente comenzó a hacer milagros, como para decirles a los discípulos: vean quién soy, vean por ustedes mismos quién soy. Y comenzó a hacer milagros y le dice: vayan, díganle a Juan que los sordos oyen, los ciegos ven, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Vayan, díganle que yo soy. Vayan, díganle lo que hago. Nadie puede hacer lo que yo hago. Solamente el Mesías, solamente el Cristo, solamente el enviado, solamente Él podía. Entonces los discípulos tenían que creer en Jesús. Por eso los manda Jesús. Nosotros tenemos que aprender a hacer lo de Juan.
Vea usted que con aquel otro hombre en Marcos 9, donde leímos, la Biblia dice que los discípulos no pudieron hacer nada. Trataron de echar fuera al demonio, trataron de expulsarlo y no pudieron hacer nada. ¿Sabe por qué no pudieron? Llegó el momento de duda, porque el Señor les reprochó eso por falta de fe. Esa era una de las cosas más grandes por las que no pudieron. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? Cuando llegó el momento de duda, ellos querían hacer aquello y no pudieron, fracasaron. Pero cuando llega el Señor y se lo mandaron al Señor, el Señor hace lo que los discípulos no pueden hacer. El Señor hace lo que el hombre no puede hacer. Por eso nosotros no debemos de aprender de ir al hombre, debemos de aprender a ir al Señor, de ir a Cristo, de ir al Rey. Debemos de aprender a poner la mirada en el autor y consumador de la fe. Debemos de aprender a correr a Él. Cuando creamos en Él, cuando corramos a Él, vamos a recibir lo que deseemos, lo que necesitemos. Si usted, mi hermano, se presenta como un personaje especial y se presenta de una manera como que usted tiene las soluciones para la gente, va a fracasar y va a llegar el momento cuando se va a mirar avergonzado. Si usted quiere que la gente ponga su mirada en usted porque es alguien o porque es algo, o que tiene un título o que tiene una posición o un puesto, no tiene nada. Cuando el hombre cumple con su misión es cuando logra apuntar a la gente a Cristo. Que no lo vean a uno, que vean a Cristo. Que no vean al hombre, que vean a Cristo. Cristo es el grande, Cristo es el digno, Cristo es el Cordero de Dios. A Él lo tienen que mirar. He ahí el Cordero de Dios, dijo el Señor. He ahí el Cordero de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno sale en su propia personalidad a querer hacer algo, uno se siente defraudado y fracasado en cierto momento. Porque el Señor no nos ha mandado a que nos presentemos nosotros a nosotros mismos. El Señor dice: escóndete detrás de mí. Haz lo que Juan hizo. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Que ya no te veas tú, que ya no se vea tu carne, tus actitudes, que ya no se vean tus acciones, que se vea la acción de Cristo, que Cristo se lleve la gloria en lo que hagas, en lo que hables, en lo que emprendas, que Cristo se lleve la gloria, aleluya, que Cristo se lleve la gloria. Sí estamos comprendiendo. ¿Cuándo es cuando se cambia ese momento de duda en fe? Cuando entregamos al Señor la duda. Juan dijo a sus discípulos: vayan y pregunten a Jesús. Los mandó a Jesús. Siempre que llega alguien a Jesús, hay respuesta en Jesús, hay bendición en Jesús. Mientras uno está queriendo hacer las cosas por su cuenta, muchas veces no avanza mucho y se detiene y se estorba, y llega el momento cuando ya no puede. Pero cuando uno ya no puede y uno levanta el clamor y la oración, como Pedro cuando se hundía, que dijo: Señor, sálvame. O como lo hizo este hombre en Marcos 9, diciendo: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. O como lo hizo Juan, diciendo: vayan y pregúntenle, vayan y véanlo, vayan y contemplen lo que Él es. Si Él es el Mesías, se van a dar cuenta de su grandeza, de su poder, de su autoridad. Cuando llegaron al Señor y mostraron, le dijeron: ¿eres tú el que habría de venir? El Señor comenzó a hacer maravillas. Tu duda, entrégasela al Señor. Tu problema, entrégaselo al Señor. Tu debilidad, entrégasela al Señor. Cuando ya no tienes fuerza para mantenerte de pie por lo que tú tienes, ve al Señor y dile: Señor, solamente tú me puedes mantener firme en esta lucha. Ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi debilidad, ayuda a mi problema, ayuda a mi necesidad. Solamente contigo a mi lado, solamente contigo a mi lado. Pero muchas veces como que todavía queremos resaltar nosotros, todavía queremos mirarnos nosotros, todavía queremos que se mire el hombre y no damos lugar a que se mire Cristo. Entre más se mira el hombre, más llega la duda. Entre más se mira a Cristo,
más llega la fe. Decía Juan, que Él crezca y que yo mengüe. Que Él crezca y que yo mengüe. Cuando nosotros aprendemos a decir eso, que Él crezca, que crezca en mi vida, que crezca en mi hogar, que crezca en mi problema. Tengo un problema, pero no voy a dejar que crezca mi problema. Voy a dejar que crezca Cristo en medio del problema. Voy a dejar que crezca Cristo en medio de la necesidad. Si crece Cristo, Cristo es el que va a sentir el problema. Si crece Cristo, Cristo es el que va a sentir la necesidad. Si crece Cristo, Cristo es el que va a tomar el problema en sus manos. Pero hay veces que nosotros estamos vivos en el problema y escondemos a Cristo y salimos nosotros y nos sentimos morir, no sabemos qué hacer. Es que no debes de ser tú. Cuando venga el problema a tu vida, cuando venga el diablo a atacarte y acusarte y a querer destruirte, dile al Señor: Señor, ahí te hablan. Mira, Señor, yo no puedo con esta prueba. Ahí te hablan, Señor. Mira, ahí viene el problema. Dice que va a destruir. Ahí te hablan. Saca al Señor, presenta al Señor, mándalo al Señor. El Señor tiene poder para hacer maravillas. Si tú mandas el problema a Él, Él va a sanarte, Él va a libertarte, Él va a restaurarte, Él va a bendecirte. Aleluya. Manda el problema a Él. ¿Qué es lo que hizo el padre de aquel hijo? Fue al Señor. Los discípulos no pudieron, fue al Señor. ¿Qué es lo que hizo Juan el Bautista? Mandó a los discípulos al Señor. Vayan al Señor. ¿Qué es lo que debes de hacer tú? Manda tus problemas al Señor. Manda tus dudas al Señor. Manda tus necesidades al Señor. Que tú ya no puedes más, pues mándalas al Señor. Que no sabes qué hacer, mándalas al Señor. Que no tienes fuerzas para sobrevivir, mándalas al Señor. En Cristo sigue habiendo poder. Dice el Señor: no se ha cortado su brazo para salvar, no se ha adormecido su oído para oír. Él sigue salvando, Él sigue tocando, Él sigue restaurando, Él sigue levantando. Pero hay que creer en Él. Hay que cambiar esa duda en fe. Tenemos que cambiar esa duda, esa incredulidad en fe. Muchas veces no reconocemos la incredulidad que tenemos. No reconocemos. Juan reconoció que dentro de él había una lucha. Este hombre con el hijo, que tenía un espíritu inmundo que lo atormentaba, reconoció que dentro de él había una lucha. Había fe, porque dijo: creo. Pero también había una duda allá muy adentro, porque dijo: Señor, pero ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Cuando tú le dices: Señor, ayuda mi incredulidad, le estás diciendo: Señor, yo no puedo con este problema. No me siento con la fuerza suficiente para pasar esta prueba. No me siento con la capacidad, con la sabiduría suficiente para vencer este problema, para solucionarlo. No sé qué hacer. Ayuda mi incredulidad. Ayuda esa debilidad que tengo. Y cuando tú le hables hacia el Señor te va a decir: bástate mi gracia. Llénate de mi presencia, descansa en mi espíritu y verás cómo hago maravillas, cómo hago proezas, cómo me glorifico, cómo me magnifico. Lo que era para mal terminará para bien. Lo que parecía algo malo terminará como algo bueno. Vea que Juan el Bautista primeramente está como preguntando: Señor, ¿eres tú o esperamos a otro? Pero esa duda, esa lucha de esa incredulidad termina como una fe, como una seguridad. Porque cuando los discípulos comienzan a mirar la gloria de Dios, el Señor obrando, yo creo que desde ese momento los discípulos dijeron: cambiamos de maestro. Ahora ya encontramos al nuevo maestro. Él es. Porque yo le digo una cosa: si los discípulos de Juan hubieran entendido que Jesús era el Mesías desde un principio, lo hubieran seguido. La Biblia dice que hubo ciertos discípulos que desde un momento siguieron a Jesús y dejaron a Juan. Pero estos discípulos no, decían: seguimos fiel con Juan, amamos a Juan, queremos a Juan. Sí, pero el tiempo de Juan pasó. Juan les estaba diciendo: vayan y dense en cuenta quién es Él.
Vayan y miren quién es Él. Vayan y cerciórense quién es Él. Vayan a Él. Vayan. Y cuando ustedes vayan a Él, va a crecer Él y voy a menguar yo. Pero Juan, no te queremos dejar solo. No se preocupen por mí, que cuando ustedes lo siguen a Él, cumplo mi ministerio, me lleno de gozo, soy exaltado por el Señor, porque cumplí con el propósito de Dios. Dios quiere que cumplamos con su propósito, y el propósito de Dios es exaltar al Señor, es levantar el nombre del Señor en alto, es levantar al Maestro de maestros. Aleluya. Él es el Maestro de maestros. Si me comprende, mi hermano. Entonces vea lo que pasó con Juan. Juan comenzó mandando a los discípulos, pero lo que hizo fue recibir una afirmación, recibir una bendición. Cuando estos discípulos regresan, Jesús les dice: vayan y díganle lo que han visto. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. En otras palabras, Juan lee Isaías 35. Isaías 35 dice que cuando el Señor se manifestara, he aquí que viene Dios, y dice que vendría con su galardón, y dice que cuando viniera, dice que se levantarían los cojos y saltarían, la lengua del mudo cantaría, los ojos de los ciegos se abrirían, porque aguas serían cavadas en el desierto. Dios mismo vendría y nos salvaría. Allí estaba la manifestación de Emmanuel, Dios con nosotros, Dios salvando a la humanidad, Dios redimiendo a la humanidad, Dios bendiciendo a la humanidad. ¿Cuál es el punto, hermano, del mensaje? El punto es de que cuando tú tienes la incredulidad, la duda, y la llevas a Jesús, se convierte en fe. Te da seguridad, te da firmeza, te da paz, te da tranquilidad. Juan tuvo una lucha, pero aquello se convirtió en fe, en certeza, en seguridad. ¿Por qué? Porque la llevó al Señor. Todo lo que llevas al Señor nunca termina mal. La fe, el creer, crees en el Señor, pero hay incredulidad en el otro lado de tu corazón. Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Creo, pero reconozco que hay una debilidad en mí. Reconozco que en momentos mi corazón me traiciona. Reconozco que en momentos lo que miro me hace dudar. Lo que miro me debilita. Y en momentos me siento con incredulidad. Pero si traigo la incredulidad al Señor, si traigo esa lucha al Señor, si traigo esa duda al Señor, en vez de que salga perdiendo, el Señor me confirmará, me restaurará, me bendecirá. Pero entrégasela a Él. Déjalo que se manifieste Él. Deja que crezca Él y que mengues tú. Ya no vivas tú en el problema. Deja que Cristo entre al problema. Si ya no hayas qué hacer con tu prueba, ya no te metas en la prueba. Salte de la prueba y mete al Señor en la prueba, y verás cómo el Señor acaba con la prueba en un momento. Acaba con la lucha y te va a dar ánimo, te va a dar fuerza, te va a dar certeza. Vas a mirar la gloria del Señor, vas a mirar la mano del Señor, vas a mirar el poder de Dios. Es que la Biblia dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que hay un Dios, y que ese Dios es galardonador de los que le buscan. Es que no es suficiente con acercarse uno a Dios. No es suficiente con creer que hay un Dios. Tienes que saber que ese Dios es galardonador de todo el que le busca. Que si tú traes tu problema a Él, vas a salir con un galardón delante de Él. Que si traes tu necesidad a Él, vas a salir con un galardón delante de Él. El que entra a la presencia de Dios con dudas, con luchas, con incredulidad, con incógnitas, va a salir de la presencia de Dios con bendiciones, con fe, con certeza, con seguridad, con presencia de Dios, con testimonios vivos. ¿Por qué? Porque tu debilidad la trajiste al Señor. Tu problema, tu duda, se lo entregaste
al Señor y ahora puedes contemplar la gloria de Dios, el poder de Dios, las maravillas de Dios. Puedes darte cuenta la realidad de lo que es Dios. Dios es real, Dios es grande, Dios es poderoso. Pero hay que llevarle nuestras dudas, nuestra incredulidad, nuestra lucha, hay que ponerla delante de Él y dejar que el Señor se glorifique en medio de ella. Póngase de pie en esta noche.